No, así. Sí. Gloria al Señor. Ni modo, les toca otra vez. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te adoramos. Aún creemos, Señor, que el mover de tu Espíritu Santo es precioso y no queremos salir de ahí, Señor. Así como la, el agua moja la tierra y esta es absorbida y es saciada la tierra y es fértil esta tierra. Señor, así nuestro corazón está y aún, Padre mío, en el culto que estamos levantando, Señor, no queremos salir de ahí, seguimos apercibidos de tu mover, de tu presencia, en la libertad que nos estás dando como hijos de Dios. Padre, y en este tiempo, Señor, podamos recibir de ti, Señor, una porción, Padre, y es la comunión que estás buscando, Señor, nosotros adorándote, tú comunicando tus propósitos y recibiendo nosotros, Señor, la instrucción, la gracia tuya y aún seguir, Padre mío, correspondiendo, Señor, a esta comunión cada momento. Te pido que tu Espíritu Santo aún siga trayendo, Señor, testimonio aún mayor de tus propósitos y en la libertad, Señor, a la cual nos estás llamando, Señor, podemos caminar y en eso recibimos más y más de ti, Señor. Te agradecemos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eh, yo creo que delante del Señor podemos estar y en esa confianza podemos caminar en la libertad que el Señor nos está dando. Entonces, eh, el culto del Señor no termina hasta que todos los santos dejan de estar reunidos y el culto individual, pues tú lo debes de tener en tu casa. Cantamos, adoramos, buscamos de Dios, el Señor comunica. Hay veces hay un tiempo en el cual nos predican y es Dios hablando si estás apercibido. Hay veces que nos enseñan y es también Dios poniendo firmeza en el corazón. Pero eso no quiere decir que tú ya te desentiendas. Debemos de estar apercibidos del mover que el Señor está haciendo. Y el tiempo después de que nosotros alabamos al Señor, adoramos al Señor, el Señor quiere seguir fluyendo a través de su pueblo, a través de su iglesia. Y en todo momento debes de estar apercibido de eso. Como ahorita nos decían, vamos a hablar los unos por los otros. Es el Señor moviéndose, es un testimonio, es una palabra de ciencia que el Señor está trayendo y de sabiduría, el cual nos debemos de mover, pero a lo mejor el Señor está poniendo algún testimonio en ti. Entonces, no pienses que porque pasamos a dar la palabra ya me rasco la barriga y no, debemos de estar apercibidos y recibir del Señor y el Señor te quiere seguir usando como un canal de bendición. Amén. Entonces yo quisiera que nada más consideráramos acerca de lo que les estoy hablando, que son los fundamentos, el Cristo, el fundamento de la iglesia, y que vaya quedando así como bien firme en nuestro corazón, porque si no tenemos este fundamento, la palabra de Dios dice que no podemos sobreedificar. Debemos sobreedificar y lo que hacemos en el fundamento que es Cristo Jesús. Pero este fundamento, Cristo Jesús, es amor, esperanza y fe. Y les estuve compartiendo algo acerca de esto, de que son 12 principios, pero el fundamento son 3 piedras, o bueno, la piedra es Cristo, pero está dividido en 3 partes, la fe, la esperanza y el amor. Y cada uno de estos principios va a tener, perdón, cada uno de estos fundamentos va a tener 4 principios. Entonces, 4 por 3 son 12. Y yo quisiera preguntarles, si saben acerca de los números en la Biblia, ¿de qué nos hablan? Por ejemplo, hablamos de una roca, que es Cristo. Uno, ¿de qué nos habla? ¿Qué piensan? Exactamente, del primado, de lo único, de Dios, pero Dios en plenitud, en la unidad de Dios. Y después, por ejemplo, nos ponemos al del 2, pues les puedo hablar del 2, ¿no?
¿Qué habla del dos? Pues en la boca de dos testigos se confirma toda palabra. Mejor son dos que uno. Y podemos hablar. Pero en este caso, para ir viendo esto, hablamos de uno, Cristo la roca. Hablamos de tres, que es el fundamento, fe, esperanza y amor. Hablamos de 12, perdón, de cuatro, que son los cuatro principios en cada fundamento. Se los voy a dejar de tarea para que lo piensen. 1, 3, 4 y después 12. 1, Cristo. 3, el fundamento, fe, esperanza y amor. 4, los cuatro principios de cada fundamento. Y 12 son los 12 principios de el fundamento que es Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, para que lo tengan en su corazón y ténganlo ahí meditando. Y la otra vez que nos veamos, me puedan decir, yo entendí que el uno es esto. O búsquenlo ahí. No crean que es algo muy así de una revelación nueva. No, es algo muy palpable y aún los comentarios bíblicos están muy acertados en esa situación de los números en la Biblia. Entonces, búsquenlo así como de tarea y eso los va a abrir un entendimiento mayor y dices, caray, Señor, tú tienes esto en armonía en una manera muy preciosa. Entonces yo te quiero hablar rápidamente de los tres fundamentos, pero en los tres aposentos altos ahí los podemos mirar. Hay tres aposentos altos. ¿Alguien sabe qué es un aposento? Sí, es un lugar donde puedes reposar y puedes descansar. Allá cuando íbamos a ministrar a Chilpancingo, nos decían los hermanos, ya tenemos listos sus aposentos. Y era un cuartito ahí de madera con unas camitas y ahí nos quedábamos a pasar la noche para el otro día. Entonces era un lugar donde no todos entran. En el aposento no todos entran, sino los que son invitados. ¿Sí? Eso podemos decir para un mayor entendimiento que es un aposento. Y en la Biblia vemos tres aposentos altos o tres aposentos que te van a poner en una posición en la cual tu perspectiva va a cambiar. ¿Por qué? Subes para cuando quieres tener una mejor visión de las situaciones. Por ejemplo, suponiendo este es un terreno y está todo baldío y vas a construir y desde aquí puedes visionar la situación, pero cuando tú te subes a una situación desde arriba, puedes visualizar mejor la realidad de lo que hay abajo y también puedes proyectarlo mejor. Entonces, subir, estar en una posición alta te va a llevar a tener una mejor visión. Ahorita oraba por alguien y el Señor me llevaba a decir esto, que somos como las águilas. Las águilas están hasta arriba y suben más arriba que de las nubes. Y aunque abajo las nubes se cierren y haya tormenta, el águila sube hasta arriba y extiende sus alas y busca las corrientes del viento y no tiene que aletear. Empieza a ir por las corrientes y y entonces ¿qué está? Está encima. Entonces, por ejemplo, las águilas, hay una enseñanza muy preciosa de eso, cómo extiende las alas. El águila, nosotros debemos estar así, llevados por el viento del espíritu. Pero hay algo muy característico, las águilas pueden mirar de frente al sol y no les pasa nada. Sus ojos están adaptados para ver el sol. Tú y yo no lo podemos hacer porque nos quema la retina. El águila sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene una posición, es parte de su naturaleza. Ahora, como hijos de Dios, la gente no puede percibir al Cristo Jesús. Tiene que tener a Cristo, tiene que tener la naturaleza de Cristo para poderle mirar en plenitud. Por eso mucha gente no entiende lo que le dices. Tú puedes ir a orar por gente y Dios la puede sanar, Dios puede hacer algo muy precioso, pero realmente no va a poder mirar si no tiene a Cristo Jesús el propósito mayor de su vida. Así, entonces los lugares altos te van a llevar primeramente a poder mirar sin ningún obstáculo a Cristo,
o la perspectiva divina, y después vas a poder mirar hacia lo demás en una mayor extensión. ¿Sí me doy a entender? Por eso es un aposento alto y no era un aposento bajo o un aposento en un rincón. Eran tres aposentos altos en los que el Señor comunicó estos principios, perdón, este fundamento de fe, esperanza y amor. Entonces, si fueron tres aposentos altos, cada aposento corresponde a un fundamento, el fundamento de amor, el fundamento de esperanza y el fundamento de fe. ¿Alguien ya ha escuchado acerca de esto? ¿Sí? Entonces, les voy a mencionar los tres aposentos altos. El aposento primero es el aposento de la Pascua. Esto fue cuando Cristo les dio comieron la mesa del Señor o la cena del Señor, la Santa Cena, como se menciona en la Biblia, la mesa del Señor o la Santa Cena. Ese es el primer aposento alto. Esto fue el primero. El segundo aposento fue en el Pentecostés. Esto fue después de que Cristo se fue, les dijo: esperad y asentad. Y el tercer aposento alto fue en Troas. Entonces fueron tres momentos y hay tres fundamentos: es amor, la esperanza y la fe. ¿A cuál creen que corresponde cada uno? Los que leen la Biblia recuerdan un poquito. A ver, uno fue con los 12 discípulos, otro fue cuando recibieron el Espíritu Santo, y otro fue cuando Pablo en Troas estuvo enseñándoles largamente que se cayó, ¿quién se cayó? Eutico, que se cayó y se mató. Y fue Pablo, oró por él y resucitó. ¿Ya recuerdan? ¿A qué correspondería cada principio? ¿A cuál correspondería ahí, hermana? ¿A qué principio, a qué fundamento? ¿A fe, a esperanza o a amor? ¿A cuál corresponde? A uno de esos tres corresponde. ¿Al amor en cuál? Donde comieron la Santa Cena. Ok, está correcto, porque fue una situación de intimidad. Fue donde les enseñó los principios de amor. El de esperanza, ¿dónde correspondería? ¿Por qué? ¿Cuál promesa? ¿Pero cuál promesa les dejó Jesús? Que esperaran. Exacto. Entonces, esperanza, ¿qué es? Una espera con gozo, con expectación. ¿Sí? ¿Y el otro a cuál corresponde? ¿Por qué? Por orden de eliminación, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? Pero así como me dijo Isaac, porque el Señor les dijo: esperad y asentad hasta que venga sobre vosotros el Espíritu. O sea, sí hay una esperanza. ¿Y por qué en el otro, en Troas, se manifestaría el principio de fe? Porque sí, exactamente, tiene que ver. O sea, todo tiene que ver. Pablo no estuvo ahí deshaciéndose porque resucitara, simplemente fue, oró por él, dio la palabra de fe y siguió con la predicación. Imagínate si estaba la mamá de Eutico, ¿qué sintió? Imagínense, o sea, pónganse en ese lugar, que se cayó tu hijo y ya se mató, y viene el predicador y nada más ora por él y sigue predicando. ¿Tú qué harías? ¿Seguirías escuchando la predicación o estarías viendo a tu hijo? Es complicado, pero el principio de fe ahí está. Principio de fe. ¿En qué momento se levantó? No sé si luego o pasó un tiempo después. Lo vamos a ir mirando, ¿sí? Entonces, ahí vemos el principio de fe. Entonces, en el primer aposento, cuando Cristo se reunió, ahí ese lo podemos mirar. Cristo partió el pan con las multitudes
primero 5,000, con 5,000 alimentó a 5,000 y después alimentó a 4,000. Eso lo podemos mirar. Vamos a mirar Mateo 26, 17. Y después se acercó al aposento alto y participó de la Pascua. Mateo 26, 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿de dónde quieres que apartemos dónde quieres que aderecemos la Pascua para comer la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad ciertamente a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Ajá. Ahí en Marcos 14, versículo 12, dice 12, del 12 al 16. El primer día de los panes sin levadura, cuando santificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decida al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezado para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho y aderezaron la Pascua. ¿Alguien sabe qué es aderezar? ¿Qué significa? Tiene que ver con la preparación y tiene que ver no solamente preparado, sino en una manera especial para que esté, para que haya en el caso de comida, esté más rico. En el caso de un lugar, esté más cómodo, más adecuado, ¿sí? Entonces, aderezar no solamente es un poquito más que preparar, porque mi esposa me prepara bien rico. Y llego bien cansado a la casa. Es una metáfora, ¿eh? Y llego bien cansado a la casa. Y mi esposa, los niños ya le hicieron enojar y que no sé qué, y que tú, y que ya, y ya. Y llego yo, ¿ya llegaste? Sí, ya llegué. ¿Vas a cenar? Sí, voy a cenar. Y ya me sienta. Ahí está el plato y los frijoles. Hasta salpica. ¿Me preparó? Sí, me preparó. ¿Me atendió? Pues ya estoy comiendo, viendo mal, ya tengo que entrarle. Entonces, aderezar no solamente es preparar, no solamente que esté dispuesto a todo. Pues nada más tenemos frijolitos. Así me hubiera dado la mejor comida, en la manera en que me lo dio, pues no la voy a disfrutar. Pero cuando nada más hay frijolitos y te recibe como siempre lo hace, te doy y te sienta ahí conmigo y hasta a veces me ve. Y le digo, no vas a comer, no, ya comí, o si come, o mis hijos, y que se sientan tus hijos a la mesa. Lo que tengas, que se siente. Muy rico, riquísimo, ¿por qué? Porque está aderezado. Está en una manera preparado que se disfruta, no importa, se disfruta. Y eso es algo que Dios quiere que aprendamos. Entonces los discípulos no solamente fueron y prepararon, sino aderezaron. Cuando dice el Salmo 23, aderezarás mesa. ¿A qué se refiere? Delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sino que en medio de la situación, en medio del problema, va a haber algo deleitoso. Y es la mesa que el Señor prepara para ti, su palabra, su comunión. Entonces, tú no solamente vas a ser saciado del Señor, sino al aderezar el mesa delante de mí, Él va a estar con nosotros y va a hacer que tengamos un deleite
y va a ser más allá de una situación del alma y no solo, perdón, no solo espiritual y del alma, sino aún tu cuerpo va a recibir un refrigerio estando en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando se adereza algo, pues pasa eso. ¿Y eso qué es? Amor. No importa, ahí están los frijoles, se me salpica. A que si me da de otra forma, pues voy a recibir diferente. Entonces, no es que no es que cocine más rico tu mamá, sino a veces que te da más sabroso porque te da. Y a veces un día le digo a mi mamá, hace más rico el café mi esposa, porque ella me lo prepara. Estábamos un día, perdón que hable de nosotros. Estábamos un día ya con unos hermanos en Toluca y mi esposa pues siempre me prepara mi café, bien sabroso. Y ahorita estoy entendiendo que no es porque ella me lo prepare, sino porque adereza mi café, ¿sí? Y le dice un hermano a otra hermana, son muy profesionistas, muy preciosos los hermanos, pero le dice el hermano a su esposa, mira, Pere le prepara su café a Toñito. Y le dice a su esposa, pues sí, pero tú tienes manitas y le da su tazo y le da las cosas para que él se lo prepare. Entonces, ¿qué veía el hermano? No que se lo preparara, sino veía la intención que estaba en eso. Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir? El amor, que el amor es algo que adereza el corazón, las maneras, las formas. Y es algo que el Señor tiene con nosotros. El Señor es muy cortés con nosotros. Es muy respetuoso y así nosotros debemos de aprender a conducirnos. Otra referencia en Juan 13, versículo 1. Sí. Recuerden, el primer aposento estamos viendo el principio del amor. ¿Sí? Dice en el capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. No hay mucho que explicar. Está claro, ¿no? Pero aquí hay algo que sí debemos considerar. Dice que Jesús sabía que su hora había venido de pasar de este mundo al Padre. En otras palabras, Jesús ya sabía que tenía que entregar su vida y que tenía que pasar de la tierra al Padre. Pero no solamente es dar un salto hasta allá, sino sabía el proceso que tenía que pasar, que es la senda del Calvario, hasta morir, ir al infierno 3 días y 3 noches, resucitar, pasar 40 días manifestándose a sus discípulos y después subir al Padre. Entonces, habla de todo ese proceso. Y recuerdan que un tiempecito atrás estuvimos considerando acerca del Getsemaní. Y recuerdan que les mencionaba cómo se levantaron dos cosas, dos titanes, dos frentes poderosos en el corazón de Cristo. Su naturaleza divina que no quería aceptar el pecado, la pureza, pero también se levantó el amor. ¿Y quién ganó? Ganó el amor. Y dijo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y ahí podemos mirar este principio de amor, porque Cristo es amor. La naturaleza de Dios, Dios es 4 cosas en esencia. ¿Quién sabe qué es Dios en esencia? ¿Sí saben qué es esencia? Esa mesa que está ahí, muy preciosa, ¿cuál sería la esencia de esa mesa? ¿De qué está hecha? Metal, madera, barniz, ¿sí? Entonces, Dios es 4 cosas en esencia. ¿Quién se la sabe? Una es amor, ya se las mencioné. Dios es amor, es su esencia. No, esa es una característica.
Eso es característica. Amor, luz, espíritu y fuego consumidor. Entonces Dios es en esencia esas cuatro cosas. Dios es amor, Dios es luz, Dios es espíritu y Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Eso es otro estudio, pero ahorita se los dejo para que lo tengan como una semilla. La esencia de Dios es eso. Es parte de su ser, de su naturaleza. Dios no va a responder hacia ti si no manifiesta su esencia. Y en este caso, una de las cosas es el amor. Entonces, el amor dice, Dios sabía que había de pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Entonces, cuando dice hasta el fin, ¿qué? ¿Quiere decir que termina su amor ahí? Cuando dice los amó hasta el fin, está diciendo los amó hasta concluir, y su amor es el vehículo que va a llevar a cumplimiento el propósito que él tiene. Entre todas las cosas que podemos hablar, esa es una. Dios te amó y como te amó, te tomó y él va a cumplir en ti. Dice un salmo, Jehová cumplirá por mí. Tú no puedes. Tú te vas a frustrar si quieres hacer algo para Dios. ¿Qué tienes que hacer? Dejar que el amor de Dios se cumpla en ti hasta el fin, hasta el propósito. Jehová cumplirá ¿por quién? Por mí. ¿Y qué es? El amor de Dios. ¿Sí? Entonces, sabía esto Cristo. Entonces, los amó hasta el fin, hasta el cumplimiento y empezó a caminar. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre, la cena acababa, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo Iscariote, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido del Dios y a Dios iba, dice, levantóse de la cena. Aquí me quisiera detener un poquito. No perdamos de mente el principio de amor. Después lo vamos a desarrollar. Pero dice aquí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué es eso? Dominio, poder, autoridad. El Padre, dice Jesús, el Padre es mayor que yo en autoridad. Pero el mismo Padre le entregó a Jesús todo. Dice, sabiendo Jesús, primero, recuerden antes, Jesús sabía de dónde había venido. Dice, le había puesto todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces Jesús sabía su posición como en su naturaleza como Dios. Él compartía antes de que el mundo fuera formado, compartía una unidad perfecta con Dios. Era el consejo eterno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, moviéndose en una perfecta unidad. Entonces Jesús dice que él sabía que él había salido del Padre, o sea, él había dejado su naturaleza divina. Dice, se anonadó a sí mismo. Cuando dice Filipenses 2 que él se anonadó, se vació de su naturaleza divina y se hizo hombre. O sea, dejó esa parte, dejó el cielo y bajó a la tierra para dejar esa parte divina en la cual Cristo seguía siendo Dios en esencia, porque él en esencia él estaba lleno de amor, estaba en su ser, era el amor, era luz, era fuego consumidor, era espíritu, pero dejó esa parte divina donde dominaba todo. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, entonces como hombre, a él cuando estudiamos la doctrina de Cristo, donde dice justificado por el Espíritu, es que Cristo cumplió toda la ley y al cumplir toda la ley se le estaba dando toda la autoridad.
en esta tierra como hombre. Y no solo ahí se quedó, él ya sabía, porque él ya sabía lo que venía hacia adelante. Dice que él sabía que iba a pasar de este mundo al Padre y sabía que su amor lo iba a llevar hasta allá. Cristo ya sabía, como hombre él tenía la capacidad de todo. Como hombre no le tenía que pedir permiso a nadie. Él tenía todas las cosas sabiendo que Jesús le había dado todas las cosas en las manos. ¿Cómo se atrevía el diablo a decirle, si tú me postras y me adoras, yo te daré los reinos del mundo? Cuando el Padre le había entregado a Jesús todo el dominio y toda la autoridad, y no era porque el diablo se lo pudiera dar, sino Jesús se lo podía quitar. Y no solamente en el proceso que ahorita estamos viviendo, que Él dice que hasta que todos vengamos a Cristo, y dice que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús como hombre podía tomar el dominio y podía decirle al diablo, no me los das, yo los tomo, porque tengo el poder y tengo la autoridad, aún siendo hombre. Pero Jesús se bajó. Y el principio de amor es este. ¿Cómo se manifiesta la naturaleza divina de amor del Señor Jesús? Dice que aún Él, sabiendo su capacidad, sabiendo que del Padre salía, sabiendo que Dios le había entregado todas las cosas en las manos, y sabía que Él salía de a Él y Él iba a regresar al Dios, Él tenía la autoridad. Dice, cuando lo quieren defender, dice, yo puedo orar a mi Padre y mi Padre mandaría una legión a rescatarme. Si Jesús en un momento en ese proceso hubiera dicho, Padre, no le costaba nada simplemente disolver toda la creación, regresar a su posición y volver a comenzar. ¿Quién lo hubiera detenido? Pero Él quiso. ¿Cómo? Su amor lo mantuvo en esa posición. Y dice que había salido del Padre y sabía que a Dios iba. Entonces, ¿qué hizo? Levantóse de la cena y quitóse su ropa. ¿Cómo se manifiesta este amor? ¿Cómo se manifiesta esta autoridad que tenía? ¿Cómo se manifiesta este dominio que tenía? Con el amor. Ahora permanece, 1 Corintios 14, al final dice, ahora permanece la fe. No, 1 Corintios 13, ¿verdad? Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas es el amor, porque es la esencia de Cristo. Levantóse de la cena y quitóse la ropa. Es como cuando ahorita nosotros estamos tocando y se quita y saca el saco para poder tocar bien, para poder danzar. Se pone en una posición que no le impida. Se quitó la ropa y tomando una toalla se ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y limpiarlos, y a limpiarlos con toalla, con la toalla que estaba ceñido. Entonces, fíjense, Jesús, el hombre, el de la autoridad y el del dominio, se quitó las ropas para servir. Sabía la situación, se ciñe la ropa y para lavar los pies de alguien, ¿qué tiene que hacer desde aquí? ¿Los limpia? En el nombre de Jesús, sé limpio de tus pies. Hermano, no sé si alcanzamos a entender esto. En el nombre de Jesús, tus alacenas sean llenas y las mías están llenas. ¿Qué tendría que hacer? Moverme en una manera práctica. Y ahí es cuando decimos que muchas veces se espiritualiza todo. ¿No? El Señor nos puso en este plano terrenal para poder vivir en ese nivel. Jesús no dijo, sean limpios tus pies. Se ciñó y se agachó. El Señor de la gloria, el Señor de la autoridad, se bajó enfrente de sus discípulos.
como si se postrara ante ti para lavarte los pies. Y a veces nosotros no queremos hincarnos, porque el hermano Humberto aquí trabaja, pues cómo hay aserrín. ¿Sí me entienden? Dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla. Y vino a Simón Pedro, otra vez Pedro, y le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y le echamos la culpa a nuestro hermano Pedro, pero el hermano Pedro sí se atrevía a decir lo que los otros pensaban. Y Pedro estaba teniendo una revelación mayor. A veces criticamos a Pedro, ¿cómo dice eso? Criticamos a Tomás, ¿cómo dudó? Pero los otros no decían nada, estaban peor. Y Pedro estaba teniendo una mayor revelación de quién estaba frente a él. Era Cristo Jesús. Pedro ya había recibido la revelación de Cristo. Y Pedro estaba viendo al Señor de la gloria, al que vio hacer milagros, al que vio caminar, al que cuando dijeron: ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ese Señor de gloria estaba viniendo delante de Pedro y Pedro le dice: Señor. No le dijo como aquel joven maestro que no tenía una revelación de él. Si recuerdan aquel joven que vino y le dijo: Maestro, ¿qué haré para recibir la vida eterna? Y cuando Jesús discierne su corazón, le dice: guarda los mandamientos. Y les dice: los he guardado desde joven. Pues ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo estaba llevando a un nivel mayor. Pero lo que pasaba es que este joven, cuando le dice: maestro bueno, ¿qué le dijo Jesús? No hay bueno. Pero si le hubiera dicho: Señor, Señor bueno, el Señor Jesús recibía adoración en esta tierra, porque era el Dios de la gloria. Si me doy a entender, él cuando le dijo maestro bueno, lo estaba viendo como un hombre simplemente. Y cuando Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Si él hubiera estado teniendo la revelación que ahorita Pedro estaba teniendo, o sus discípulos, él hubiera dicho: te digo bueno porque tú eres Dios, porque tú eres el Señor, porque tú eres el único al cual yo me puedo acercar. Y solamente en ti hay salvación. Y eso es una revelación que da el Espíritu Santo. Pero el Señor no le dijo abiertamente eso, sino lo quiso llevar al nivel para que él se diera cuenta de las situaciones. Y no aceptó el reto esta persona. Pero aquí Pedro le estaba diciendo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Gracias. Y Pedro estaba teniendo, no que estuviera perfecto en su corazón, pero estaba teniendo un mayor entendimiento quién estaba enfrente de él. Y Pedro le estaba diciendo: yo soy el que necesitaría estar delante de ti y lavarte los pies a ti. ¿Por qué tú vienes a mí? Y tal vez hasta le había quitado los pies para que no lo hiciera, pero estaba manifestando el corazón y la actitud de Pedro. Pero cuando el Señor Jesús le dice: lo que hago, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después, porque es el principio de amor, el principio del servicio, el principio para poder tener un corazón correcto, para poder servir, para poder caminar en Dios, que es el amor. Y el amor se manifiesta estando abajo. Y Pedro le dice: no me lavarás los pies, jamás. Jamás me lavarás los pies. Le dice, respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ya le cambió la situación. Si no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. Porque si no te lavo los pies, ¿cómo vas a entender el amor? ¿Cómo vas a entender que yo no solo estoy dispuesto a bajarme a tu nivel de tus pies físicos, sino que estoy dispuesto a bajar y a rescatar y a pagar por ti, por tus pecados, y bajar al infierno
y pagar por ti. Y le estaba diciendo eso, pero Pedro todavía no lo alcanzaba a entender. Entonces Pedro se va al otro extremo y le dice, Señor, pues no solo me laves los pies, si se trata de lavar, no me laves solo los pies, más las manos y la cabeza. Entonces, sí tenía un mayor entendimiento Pedro, pero no tenía una revelación completa de la situación. Y los otros estaban expectantes de qué pasaba, criticando a pobre Pedro. Y como ya le dijo a Pedro, pues los otros también se dejaron, ya sin decir nada. Y a veces no entendían muchas cosas, pero observaban lo que estaba sucediendo. Y Jesús le dice, Pedro, no me lavará. Dice, responde Jesús, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, no me lavarás no solo los pies, mas aún las manos y la cabeza. Y Jesús, le dice Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y si vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces aquí hay algo. El que está lavado no necesita sino que lave los pies. ¿Recuerdan la enseñanza del orden divino del sacerdocio? El segundo mueble habla acerca del lavacro o de la fuente de metal. ¿Qué se lavaban los sacerdotes ahí? Las manos y los pies. ¿Qué prefiguran las manos? La conducta. ¿Cómo me muevo en mi vida? Y los pies prefiguran el servicio. ¿Cómo sirvo? Entonces, Jesús le estaba diciendo, el que está lavado no necesita, sino que lave los pies, mas está todo limpio. Hijo, ¿me puedes poner la...? Aquí. Dice, el que está lavado. ¿Y por qué dice que está lavado? Porque la palabra, ellos estaban limpios por la palabra. ¿Qué es lo que te va a limpiar en tu conducta? ¿Qué es lo que te va a cambiar en tu día a día? El venir y aquí danzar y que oremos los unos por los otros. En parte, pero realmente es la palabra de Dios, tu relación con la palabra de Dios, tu relación con Cristo en una manera personal. Y la relación con Cristo en una manera personal obviamente es la oración, es la alabanza, es la adoración, es el hacimiento de gracias, pero sobre todo el recibir su palabra cada día. La palabra de Dios, que es Cristo mismo, cuando entra Cristo, les quiero poner este ejemplo. Bueno, esta no es ejemplo, es decirles esto. Tú eres tres partes, ya lo conocen. Eres espíritu, eres alma y eres cuerpo. Y tu espíritu regenerado, el espíritu de regeneración, es el espíritu de Cristo, es el espíritu de adopción. El Espíritu Santo puso en ti ese espíritu muerto que tenías, puso el espíritu de adopción, que es el espíritu de Cristo. Entonces, tú con Cristo compartes en tu espíritu la misma naturaleza. Entonces, ya no te puedes perder porque Cristo está en ti. ¿Dónde tienes los problemas? En el alma. Y entonces tu alma, ahorita que estamos considerando acerca de la fe, en tu alma hay tres áreas o tres partes, las partes directivas de tu alma, que son tus emociones de un lado, en un extremo, tu intelecto en el otro, y en medio, como a dónde te vas a inclinar, cómo vas a actuar, tu voluntad. Entonces, tu voluntad está en medio en tu alma, tus emociones y tu intelecto. Si lo ven en la figura del tabernáculo, en el lugar santo así estaban.
Entraban, acá está la puerta de entrada, y estaba de frente el altar del incienso, del lado derecho estaban los panes y del lado izquierdo estaba el candelero. Entonces, ¿cómo te vas a alimentar de ese Cristo que está en tu espíritu? Tiene que pasar a tu alma. Si tenemos en el alma unas emociones, ¿cómo van a ser ministradas tus emociones con Cristo? Orando, cantando, alabando, diciendo del Señor, o sea, alabanza en general y hacimiento de gracias. Esas tres partes son, hay mucho que hablar, pero esas tres partes en manera práctica van a ministrar tus emociones. Alabanza, de hecho son cuatro cosas, déjenlos recuerdo. Es la alabanza, la oración, la adoración y el hacimiento de gracias. Son los cuatro elementos para los que conocen más doctrina, son los cuatro elementos de la fórmula del incienso. La alabanza, la adoración, la oración y el hacimiento de gracias o la acción de gracias. Eso va a ministrar tu corazón, tus emociones. ¿Está alguno triste? ¿Eso dónde es? En las emociones. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguien alegre? ¿Eso dónde es? En tus emociones. Cante alabanzas. Entonces vamos entendiendo cómo se ministran nuestras emociones. Cristo en tu ser con oración, adoración, alabanza y hacimiento de gracias. Tienes que hablar de lo que Cristo hizo por ti. Cuando tú no le hablas a la gente de Cristo, no estás dándole gracias a Dios. Porque cuando tú le hablas a alguien, le estás diciendo, el Señor hizo esto por mí. Es un corazón de agradecimiento. La palabra gracias no está en la Biblia. No hay, o sea, eso no hay esa definición en el hebreo, en el griego de gracias. Por eso es hacimiento de gracias o acción de gracias. No es nada más, ahorita como le digo a Isaac, gracias por el agua. No, en la Biblia el hacimiento de gracias es una acción. Yo no solamente le digo gracias como nosotros lo hacemos aquí, es en una situación de hacer algo, una acción de hacer algo. En este caso, cuando decimos Señor, gracias, no solamente es levantar tus manitas, es manifestar lo que Dios ha hecho por ti. ¿Sí? Si el Señor, ¿cómo se va a manifestar un corazón agradecido? Pues un corazón que se derrama delante del Señor, un corazón que canta, un corazón que adora, un corazón que ora, un corazón que lee la Biblia, un corazón que está haciendo lo que Dios quiere que hagas. Eso es hacimiento de gracias, eso es el amor de Dios manifestado en ti para que tú lo hagas. Ahora, en tu intelecto, ¿por qué me estoy yendo esto? Yo creo que es bueno para que lo comprendamos. En tu intelecto, ese Cristo resucitado tiene que manifestarse en tu intelecto. ¿Cómo? Pues con la palabra, el logos. El logos. ¿De qué llenas tu mente? De lo que se bombardean tus sentidos naturales. En tu alma tienes 5 sentidos para percibir cómo estás. Pero también tienes 5 sentidos naturales que son la ventana de afuera hacia tu alma. Entonces, con tus sentidos naturales percibes el mundo, ¿no? ¿Con qué sentidos? Con la vista, con el oído, con el olfato, con el tacto, con el gusto. Con eso percibes lo de afuera. Estás consciente del mundo. Mi esposa está bien bonita, porque la estoy viendo. Pero si no la viera y nada más la escuchara, diría, ay, mi esposa tiene la voz más bonita. ¿Sí? Y ya si voy con más los sentidos de relación con ella, pues no hay nadie como ella. Entonces,
Eso es por haber, percibirlo de afuera. Para percibirme a mí adentro en el alma, que estamos ahorita hablando un poquito de eso, es los sentidos que Dios nos ha dado en el alma. También son 5. Es nuestra imaginación. Nuestra imaginación es con lo que vemos en nuestra mente. Si tú cierras tus ojos y te digo, imagínense unas enchiladas de mole, pero en un plato de esos grandotes, no chiquito, de esos grandototes, con así bien extendidita, unas 6 o 7, con mole, con harto mole. Y luego mi esposa se lava sus manitas y le hace el quesito así. Y cebollita fileteada. Y mucha crema. Y pollito deshebrado. Que sí, una costilla. ¿Qué apelo a eso? A sus sentidos del alma. Su imaginación las vio luego, porque a lo mejor ya se las recordó. Y hasta se les hizo agua a la boca porque hasta sus sentidos o sea, sus sentidos de su alma empezaron a activarse hasta movieron sus sentidos del cuerpo. Pero en su alma está la razón. Pues, ¿por qué esa imagen la veo así? Pues porque tú sabes que está sabroso. ¿Cuál es otro? La memoria, porque me acordé que ya me las he comido. ¿Otro? La conciencia. Entonces estoy consciente, ay, tengo hambre, ya me acordé que tengo hambre. ¿Sí? Me recuerdo, pero estoy consciente. Y obviamente los afectos. Ay, qué rico, hasta sientes bonito de que ya te las vas a comer si las tuvieras ahí. Nuestros sentidos del alma, el amor de Cristo los embarga también. Si nosotros dejamos que en el área de nuestro intelecto sean invadidos estos sentidos, si leemos la Biblia, si nos llenamos de la palabra, nuestro intelecto va a estar en eso. A veces me dice mi hijo, es que soñé algo y ya me empieza a platicar. ¿Qué me está diciendo? De lo que está siendo bombardeada su alma. Porque su almita está siendo bombardeada de algo y a lo mejor sueña eso porque está llena su alma de eso. De lo que está lleno, de lo que habla la boca, está lleno el corazón. Y te enojas con tu esposa y le dices, ya no te quiero. Y después, no, perdóname, no lo quise decir. No, la verdad sí lo quisiste decir. Porque fue una reacción que habló tu boca. Hay un problema en tu corazón. Tienes que arreglarlo. Es que no lo quise decir. Pues no lo quisiste decir, pero lo dijiste. La Biblia dice, de lo que habla la boca, está lleno el corazón. ¿Qué expulsa a tu boca? Lo que está en tu corazón. Santiago dice que el hombre perfecto es el que controla su lengua. La lengua es un miembro muy pequeño que puede encender un gran fuego o puede traer un gran alivio. Entonces, lo que te quiero decir es, si tú te llenas de palabra, lo que va a salir de ti es palabra. Tu intelecto lleno del amor de Cristo lleno en ti. Cuando alabas, cuando estás cantando, a veces cantamos porque está bien bonita la música. No, canta con entendimiento. ¿Qué estás cantando? Y cuando pones tu conciencia, tu razón en eso, estás cantando la palabra de Dios, entonces vas a ser ministrado en tu intelecto. ¿Y qué va a hacer esto? Que tu voluntad va a ser movida. Entonces el Señor Jesús lo que hizo es eso, no solamente les dijo que les amaba, no solamente les estaba diciendo constantemente que les amaba, sino estaba trayendo una demostración de eso. Que tu voluntad sea movida a los propósitos de Dios. El principio de amor no solamente es sentir el amor, sino es saber que Cristo está en ti, pero también moverte en el amor de Dios. Entonces el principio de amor no solamente se queda en un concepto, es una acción, es el todo. ¿Cómo voy a decir que amo a mi hermano? Tengo que manifestar el amor de Dios. En este tiempo yo le decía a mi esposa algo que estaba mirando. El primer mandamiento creo que ya se los mencioné. Y segundo mandamiento, amarás al Señor tu Dios
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso era la ley. Y no, nadie lo pudo alcanzar. Y Cristo viene y no solo deja el estándar de la ley, lo levanta más. Y Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo les he amado. Yo estoy dispuesto a ir a ti y a servirte. Y agacharme hasta donde me tenga que agachar. Y meterme a donde me tenga que meter. Cristo lo hizo. Cristo entregó su vida. Cristo no solamente se bajó en una manera física, fue más allá, habló al corazón y sacó a su alma de la muerte y la rescató y la puso en un lugar de privilegio. A ti te buscó, te halló y te levantó a ese nivel. ¿Qué es eso? El amor de Dios. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios? Amando a mis hermanos, amando al Señor, teniendo relación con Dios. El principio de amor, si no tenemos el amor de Cristo, si primero no experimentas el amor de Dios, no va a poder fluir de ti, no hay capacidad de amar. Es Dios. Cuando tú tienes relación con Dios y amas a Dios, el amor de Dios va a fluir para que podamos amar a nuestros hermanos. Y Cristo lo hizo. Entonces, ¿de quién es el amor? ¿Tuyo? No, el tuyo no alcanza. Es el amor de Dios. Simplemente el principio queda ahí. Debemos de recibir el amor de Dios para fluir en amor hacia los demás. ¿Sí? Yo creo que ahí es bueno que ahorita paremos, que meditemos en esto. Y realmente lo vuelvo a repetir, el amor de Dios no es solamente un concepto, no es solamente un qué bonito siento. El amor de Dios es llenarme de su palabra, estar consciente de lo que Cristo hizo por mí y publicar acerca del amor de Dios. Con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con los enemigos, con los que están en contra de ti. Por eso el amor de Dios dice, amarás al Señor, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ahí no como a ti mismo, porque tú a ti mismo te duele tu panza y le sigues echando tacos de carnitas. No damos el ancho en ese aspecto, no te amas a ti mismo. Ya te decepcionaron en el amor y sigues otra vez con un inconverso. Las muchachas o muchachos. No te amas. ¿Cómo te amarás? ¿Cómo amarás a tu prójimo? No como a ti mismo. Como el Señor nos amó a nosotros. Ese es un poquito del principio del amor. Realmente la Biblia es todo el amor. Ahí está todo expresado el amor de Dios. Pero yo creo que esto nos abre un poquito más el entendimiento y podemos decir, no solamente ahora lo estoy entendiendo, lo necesito sentir, pero también necesito caminar en el amor. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar este principio en nuestro corazón. Gracias a Dios.